Buenos días a todos, bienvenidos a Cinéfilo de Alma, yo soy Tony López. Y bueno, hoy toca hablar de Star Wars. Hace una semana fue el día de Star Wars, el 4 de mayo, y es un día que todos los cinéfilos y principalmente los fans de esta franquicia celebramos y posteamos cosas en nuestras redes sociales sobre la saga. Y bueno, yo por razones de luna de miel no pude hacer este vídeo antes, pero bueno, mejor tarde que nunca, así que aquí estoy. Star Wars es una de las franquicias más conocidas de la historia del cine, una de las más importantes de la historia del cine. Y antes de hacer este vídeo, quiero hacer un par de aclaraciones. Primero, que soy fan de la saga, pese a que algunas declaraciones que puedo hacer en este vídeo puedan dar a entender que no soy fan, pero sí lo soy. Y lo segundo que quiero decir es que voy a estar hablando simplemente de las 11 películas que se estrenaron en cines, o sea, las 3 trilogías y los 2 spin-off que se han estrenado. No voy a hablar de cómics, novelas o series animadas o series live action, no voy a estar hablando de nada de eso. O sea, no voy a hablar ni de Mandalorian, ni de Obi-Wan Kenobi, ni Ahsoka, ni Acolyte, ni Skeleton Crew, ni de Book of Boba Fett, ninguna de esas cosas. Simplemente voy a estar hablando de las pelis. Así que, bueno, vamos a empezar. Voy a empezar de forma cronológica de cuando se estrenaron las pelis. O sea que vamos a empezar por 1977 con la peli que en su momento se llamó simplemente Star Wars. Hoy la conocemos como Episode 4 A New Hope. ¿Qué pienso yo a secas de A New Hope? Pienso que es la más floja de la trilogía original, es la que menos me gusta, es la que he visto menos veces y no me late verla de nuevo, sinceramente. Es una peli que, fue escrita y dirigida por George Lucas, que yo considero que es su mayor fortaleza y su talón de Aquiles, porque por más que George Lucas es un gran contador de historias y un gran creador de historias, es un pésimo director, es un pésimo guionista. Entonces, lo que hace grande a Star Wars es también su debilidad, porque, su creador es un director que evidentemente no tiene una pasión tan cinéfila y tan exuberante por el cine como puede ser el caso de Christopher Nolan, de Quentin Tarantino, de James Cameron o de sus propios amigos Martin Scorsese, Steven Spielberg o Francis Ford Coppola, que evidentemente son directores mucho más talentosos que él. La peli está protagonizada por Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, Alec Guinness, Peter Cushing, Anthony Daniels, Kenny Baker, David Prowse y con la voz de James Earl Jones. La peli tuvo sus problemas, he visto varios documentales sobre la creación de la trilogía original, sé que fue una película difícil de vender, no fue fácil financiarla y no fue fácil filmarla. Entonces yo le reconozco a George Lucas que siendo un director mediocre haya podido sacar adelante un rodaje tan complicado. Eso no lo hace cualquiera y eso muestra la ambición que tenía él por salir adelante. A lo mejor en sus días era un director con más ambiciones, ahora no lo es. Él mismo ha dicho que es Aragán y que la parte que más le gusta de hacer una película es todo lo que conlleva la creación de la música, porque él no tiene que hacer nada. Entonces son declaraciones que a mí me han hecho tenerle un poco de antipatía a George Lucas, porque es un director que tiene la fortuna de poder hacer trabajar en este mundo del cine que los cinéfilos amamos, y yo creo que no lo aprecia de la forma que debería apreciarlo, ¿no? Con declaraciones como esas. La peli tiene sus puntos débiles, como he dicho, su guión, algunas de sus actuaciones, los diálogos de George Lucas son realmente lamentables. El propio Mark Hamill lo ha dicho. La primera película tiene diálogos que suenan forzados, no suenan naturales. Tiene una onda muy retro, pero básicamente se trata debido a un tema de logístico. No había efectos visuales, no había nada que pudiese hacer una peli de ciencia ficción muy futurista, ¿no? Les voy a explicar por qué he dicho ciencia ficción entre comillas, porque para mí Star Wars no es ciencia ficción, es una épica de fantasía en el espacio. Ciencia ficción es una película que toma la ciencia en un contexto ficticio, como puede ser 2001: Space Odyssey de Stanley Kubrick o Interstellar de Christopher Nolan, que son pelis que toman los postulados científicos
y los colocan en un marco ficticio. Star Wars no hace eso. Y Star Wars de hecho va en contra de la ciencia, porque, por poner un par de ejemplos, en el espacio se escuchan los disparos, se escuchan las explosiones, y en el espacio no se escucha nada. Planeta al que vayan, sea un planeta, una luna o lo que sea, siempre pueden respirar los personajes sin ningún problema. Es un tema también un poco, por decirlo, conveniente, ¿no? No pueden estar los personajes preocupándose uno tras otro de qué planeta van, si se puede respirar, si no se puede respirar, no se preocupan por ese tema de cosas, ese tipo de cosas. Y la otra herejía en contra de la ciencia es que, bueno, planeta al que vayan, la relatividad de Einstein no se aplica, o sea, que vayan al planeta que vayan, a la galaxia que vayan, el tiempo transcurre siempre igual. Así que no, no hay mucha ciencia ahí. Pero no es el punto. Realmente no, yo no creo que estuviera destinada o no pretendía ser una película fiel a la ciencia, básicamente. Los puntos débiles están ahí. Básicamente todo lo que ha sido las dificultades técnicas y todo lo que ha sido tratar de ver cómo hacer que algo retro sea futurista también, ¿no? Y ahí ha actuado mucho el tema del maquillaje, las miniaturas. Fue un trabajo bastante arduo. El punto fuerte de Star Wars, los puntos fuertes de Star Wars, bueno, está la presencia de Alec Guinness, que es un actorazo, todos lo conocemos, en el que ha sido su papel personalmente más odiado. Alec Guinness odió Star Wars, no le gustó nada hacerla, no, le gustó hacer la peli, pero no le gustó el resultado, o no le gustaba el guión. Hay versiones de todo tipo sobre lo que Alec Guinness pensaba de Star Wars. Y evidentemente que por su interpretación de Obi-Wan Kenobi es icónica, evidentemente. Tenemos también la voz de James Earl Jones como Darth Vader, que es, junto con la de Morgan Freeman, es la voz más reconocible de la historia del cine. O sea, escuchas 3 segundos de su voz y dices, este es James Earl Jones, totalmente. Al principio Lucas quería usar la voz de Orson Welles, pero le pareció demasiado reconocible como para usarlo y podía distraer a la gente. Entonces dijeron, bueno, vamos a tomar una voz menos conocida. Y encontraron a James Earl Jones, que bueno, se ha convertido en la voz oficial de Darth Vader y nunca nadie va a poder reemplazar esa voz. Y el segundo punto fuerte que tuvo y que tiene todavía New Hope es la música, compuesta por John Williams, quien entró en el proyecto por recomendación de Steven Spielberg. Spielberg y Williams habían trabajado juntos en Sugarland Express y en Jaws, y John Williams llegó a Star Wars cuando Spielberg se lo recomendó a George Lucas. Y ha compuesto uno de los temas más reconocibles de la historia del cine, ¿no? No solamente este tema, sino varios, pero este es el principal, el que se conoce como el tema principal o el tema de Luke. Es una partitura, es básicamente una marcha militar. Lo que tiene la música de Star Wars a lo largo de toda su paso por el cine, ¿no? Es que su música se caracteriza por 2 puntos fuertes. O son marchas militares o son temas con una fuerte connotación religiosa. También están los temas de amor, pero son menos reconocibles o menos presentes. Pero la espiritualidad y la guerra en Star Wars son pilares fundamentales, y voy a hablar de eso en un rato. Star Wars fue un exitazo, un éxito crítico, un éxito comercial totalmente. Influyó a directores de todas las generaciones y evidentemente que no se tardó mucho para llegar a 1980 con The Empire Strikes Back, episodio 5. Es una película muchísimo mejor que New Hope, mucho mejor los diálogos, los personajes están mucho mejor desarrollados, los efectos visuales estaban mucho más desarrollados por el paso del tiempo y el trabajo de Industrial Light and Magic para crear nuevos efectos visuales. Pero evidentemente tiene el plot twist
más grande de ese momento, ¿no? Y evidentemente que es el favorito de muchos que la consideran la mejor película de Star Wars. Es mi segunda favorita, más tarde veremos mi número 1. Pero es una película oscura, mucho más bélica, mucho más agresiva, mucho más ambiciosa. No fue dirigida por George Lucas y yo creo que ese fue uno de sus puntos fuertes. Tampoco fue escrita por George Lucas, pese a que la historia sí es de él, el guión y los diálogos son de Lawrence Kasdan, que me parece un guionista muchísimo mejor capacitado y mucho más talentoso que George Lucas. Y evidentemente que bueno, John Williams volvió a la música, ¿no? A componer los temas musicales y nos trajo un tema musical que evidentemente es perfectamente reconocible. Bueno, la Marcha Imperial, el tema de Darth Vader. ¿Qué es lo que tiene la Marcha Imperial? Que, bueno, según he visto y he escuchado, está compuesto por notas, por acordes mayores, que son acordes alegres, pero están tomados en una armonía menor, es lo que tengo entendido. No soy músico, realmente no tengo mucha idea de cómo es el tema, pero tengo entendido eso. Entonces es un tema bastante carismático, es un tema potente, es un tema que realmente se convirtió en un leitmotiv para la maldad, totalmente. Entonces me resulta muy atrayente ese tema. Es un tema corto, no es un tema largo, pero realmente me parece que es un tema que ha pasado a formar parte, así como el nombre de Darth Vader o el concepto de la fuerza se ha convertido en parte del imaginario popular, también lo ha hecho esta música. Me parece un crimen que no fuese nominada al Oscar a Mejor Música, o tal vez lo fue, y no me acuerdo, pero John Williams ha compuesto partituras clásicas en todo momento y realmente me parece que es una partitura excepcional, totalmente excepcional. Y esta partitura nos muestra a un Darth Vader mucho mejor desarrollado, un Darth Vader mucho más interesante que el que habíamos visto en A New Hope, que básicamente en A New Hope aparece como el lacayo del gobernador Tarkin, que era el personaje de Peter Cushing. Aquí lo tenemos como el malo principal. Bueno, no el malo principal, porque el principal es Palpatine, pero como una presencia mucho más amenazante que habíamos visto antes. No era tan amenazante en la primera peli. Y Empire Strikes Back es una peli que está mucho mejor lograda que A New Hope. Es una película que está reconocida como una de las mejores de Star Wars. Nos presenta a los personajes que ya conocemos, pero también nos presenta a otros personajes también muy queridos de la saga, como es Yoda o Lando Calrissian. Y esa forma que tiene la película de presentarnos a los personajes y preocuparnos por ellos y que realmente, ¿cómo puedo decirlo? Son personajes que vamos a llevar con nosotros toda la vida. Y que si les hacen algo a esos personajes, ya sean los propios malos de la peli o el estudio cinematográfico, y aquí estoy mirando con reojo a Disney, nos molesta, porque son como nuestros amigos. Entonces, que una película te cree ese tipo de preocupación por los personajes, ese tipo de cariño, eso no lo logra cualquier peli. No lo logra cualquier guionista, no lo logra cualquier actor. Entonces yo creo que los merecimientos que merece a Empire Strikes Back son mucho más grandes de los que se les da. Y termina con un cliffhanger que fue, evidentemente, veían el éxito, porque no vas a terminar una peli con un cliffhanger si no vas a hacer otra. Pero la primera peli termina, A New Hope termina con un final satisfactorio, pero esta termina con un final más oscuro y con un cliffhanger que dice, tengo que esperar para ver la siguiente peli, que se estrenó en 1983, que fue Return of the Jedi, el episodio 6. Es un episodio más suave, menos oscuro que Empire Strikes Back. Tiene los famosos / infames Ewoks, los ositos esos medios tiernos, medios desconfiados,
Pequeño dato, el Ewok, primer Ewok que aparece en la peli está interpretado por un jovencísimo Warwick Davis, que bueno, unos lo conocerán por su papel del profesor Flitwick en Harry Potter. Bueno, ese ha sido su primer papel en el cine. Era un niño emocionadísimo con Star Wars, y cuando consiguió el papel no me acuerdo el nombre del Ewok, pero estaba emocionadísimo, y bueno, fue el inicio de su exitosísima carrera en el cine, ¿no? Lo que tiene Retorno de Jedi es que, bueno, es más luminosa que Empire Strikes Back, y los que hemos visto la peli conocemos la saga, conocemos la historia, sabemos por qué, porque es una historia que no trata de lo que es la maldad, sino de la redención. Y no estamos hablando de la redención de Luke Skywalker, o de Han Solo, o de quien sea, es la redención de Darth Vader, porque sabemos quién es Darth Vader. No vamos a meternos en mucho terreno de spoilers, voy a tratar de evitarlo lo más posible, pero básicamente es eso, la redención de Darth Vader. Es una peli que se vende más como una peli de aventura, no tanto como ciencia ficción o fantasía, evidentemente que sí, pero no con un tono tan bélico. El final sí, con toda la batalla espacial y todo ese motivo, ¿no? Pero todo lo que ha sido, todo lo que ocurre en la luna de Endor, las escenas de la luna de Endor se venden más como una peli más infantil. Posiblemente el estudio a lo mejor había pedido que fuese un poco más suave, no lo sé. Creo que el estudio no tenía mucha presencia, porque Lucas era quien ponía el dinero para hacer las pelis, entonces el estudio solamente se limitaba a distribuir, pero el cambio, es notorio el cambio de estética y el cambio en la paleta de colores. Empire Strikes Back es una película mucho más fría, esta es una película más cálida, no tan retro, entonces es un equilibrio entre las dos pelis anteriores, entonces es una cosa bastante interesante. Y no quiero meterme en terreno de spoilers, las actuaciones están bastante bien, los actores han interiorizado sus personajes. Harrison Ford venía de Indiana Jones y de Blade Runner, o sea que ya era una superestrella del cine en ese momento. Y bueno, no hay mucho más que decir sin entrar en terreno de spoilers, pero bueno, Retorno de Jedi entra en mi top 5 de películas favoritas de Star Wars. Sinceramente, me encanta esa peli. Y la verdad que durante muchísimos años Retorno de Jedi fue el cierre de Star Wars, se daba por terminada la trilogía, se daba por terminada la historia, hasta que varios años después, George Lucas anunció el estreno de lo que sería Star Wars Episode 1 de Phantom Menace. Fue una locura lo que la gente explotó por esa noticia, y lo que la gente esperaba para poder conocer detalles de esta película, porque en ese momento no había redes sociales, no había Instagram, no había Facebook, no se podían filtrar muchas cosas. Muchos cines reportaron que cuando se estrenó el tráiler de The Phantom Menace, la gente pagaba la entrada para ver cualquier película que tuviese ese tráiler, veían el tráiler y después abandonaban la sala sin ver la película. Eso me parece una locura, sinceramente. Yo no haría una cosa así. Pero evidentemente que fue una noticia potente recibir eso, ¿no? Recibir esa noticia de que la historia no estaba terminada, sino que íbamos a ir hacia atrás, y el hecho de que, bueno, se iba a conocer a Anakin Skywalker, que ya sabíamos todos que sería el futuro Darth Vader, tenía emocionadísimos a los fans. ¿Qué opino yo de The Phantom Menace? Yo no quiero saber lo que debe haber sido para un fan de Star Wars ir a ver The Phantom Menace en 1999 y salir con esa decepción tan grande. Horrible. Porque es una peli que nuevamente vuelve a pecar de lo mismo que pecaba A New Hope, escrita y dirigida por George Lucas. Ahí está el problema. Los diálogos no son naturales. Traen ese personaje vomitivo que es Jar Jar Binks, que nadie lo quiere, vamos a ser sinceros. ¿Quién quiere a Jar Jar Binks? Nadie quiere a Jar Jar Binks. Entonces no... ¿Qué falló ahí? Bueno, fallaron muchísimas cosas. Falló Jake Lloyd, que su actuación de Anakin a mí no me convence para nada, me da un poco de vergüenza ajena, porque es un personaje que no
El personaje está bien, el problema es que el actor y el enfoque y el guión no ayudaron. Entonces, eso fue un poco su talón de Aquiles. Pero el casting, el resto del casting estuvo bastante sólido. Liam Neeson como Qui-Gon Jinn, soberbio. Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi. El desarrollo que vamos a ver después en su personaje, sublime. Natalie Portman, que en ese momento tenía 17 años, 17, 18 años, también estaba empezando a subir su carrera. Y bueno, Ian McDiarmid como Palpatine antes de ser el emperador, que sí, bueno, es un actor veterano y británico, o sea, más que decir no podemos. Es un maestro en su oficio. Pero la película en sí no me gusta. No me gusta para nada. Lo que sí tiene, bueno, aparte de este casting que sacando de fuera a Jake Lloyd y al intérprete que interpretó a Jar Jar Binks, que no me acuerdo su nombre ahora, el reparto está bien. El otro gran punto fuerte que tiene de Phantom Menace, y yo creo que es lo que debe haber valido el precio del boleto en el momento en el que se estrenó la película, fue el duelo de sables al final de la peli, que tiene una de las partituras de John Williams más épicas de su carrera y que evidentemente todos la conocemos y todos la amamos y todos, bueno, quisiéramos escucharla o ya sea en nuestra boda, o sea en un examen final, o sea o conduciendo un coche simplemente, pero que realmente se ha convertido en un favorito de los fans, ¿no? Y me estoy refiriendo evidentemente a Duel of the Fates. Me encanta. Es una partitura que a mí me parece de las mejores de John Williams, me encantan. Y escuchas la partitura y cuando el tema termina es imposible que no termines tarareándolo. Parece casi una canción pop, porque se te queda la melodía en la cabeza, evidentemente. Y evidentemente que, bueno, los puntos fuertes de Phantom Menace no son muchos, vamos a ser sinceros y certeros, no son muchos los puntos fuertes. No es una peli que mucha gente ame. Han tenido un poco de revisionado actualmente y está un poquito más apreciada, pero yo sinceramente en mi juicio no ha cambiado mucho. Como tampoco ha cambiado mi apreciación por su secuela, que es Attack of the Clones, el episodio 2, que no me late. Es una peli que yo creo que falla aún peor que Phantom Menace, porque su duelo de sables no es épico, es cortísimo y no tiene mucha gracia. La historia de amor entre Anakin y Padme es sosa, es un romance adolescente general, no tienen algo imponente. Anakin tiene una pinta más de un acosador que de un romántico, ¿no? Tal vez fue la intención de George Lucas mostrarlo como un personaje con un cariz un poco más oscuro, pero no. Hay miradas que él le lanza al personaje de Padme que me dan un poco de preocupación, ¿no? Pero es una peli que no cierran los diálogos, no cierra la historia. Hay puntos de la subtrama que nunca se esclarecen, ¿no? Uno tiene que buscar en Google qué fue lo que pasó, por qué pasó esto, quién hizo esto, quién hizo lo otro. Hay cosas que no cierran o hay que adivinarlas. Tenemos a Christopher Lee en el papel del Conde Dooku, que es uno de los puntos fuertes también de la peli, porque, bueno, veterano, británico, 1 más 1 es 2. Pero Ewan McGregor está soberbio totalmente, se nota más la madurez de su personaje. Para la franquicia pasaron 10 años, pero para el actor en sí pasaron 3. O sea, la diferencia no es muy grande realmente, pero la madurez que él se muestra en el personaje es impresionante. Parece que realmente pasó tanto tiempo. Hayden Christensen no me convence en esa película. Yo sigo pensando que es un actor cuya carrera estuvo truncada de forma injusta porque, vamos a ser sinceros, muchas de las culpas de las malas actuaciones y los malos diálogos de Star Wars es culpa de George Lucas. Pésimo director, pésimo guionista. 1 más 1 es 2.
Entonces, Natalie Portman tiene un papel más presente en la película, más importante, pero en lo que es desarrollo de personaje, Natalie Portman se limita a ser la cara bonita de la película. No es un personaje muy desarrollado, es un personaje muy seco. Entonces, ¿cómo te enamoras de un personaje tan seco? Bueno, tienes que poner una actriz que sea preciosa, y Natalie Portman es preciosa. Entonces, bueno, no hay mucho que decir ahí. Pero es una peli muy seca. Así como el personaje de Padme. Es una peli que la intención era contar esta historia de amor y darle una subtrama bélica, que es todo lo que ocurre con Obi-Wan, pero la historia no funciona. No hay química entre los actores. El monólogo de Anakin declarándole su amor a Padme es como algo sacado de un libro de poesía bastante cutre. No, no me cierran esos diálogos, para nada. No me cierra su actuación. Lo que sí hicieron bien fue sacar a Jar Jar Binks, ¿no? Le dan un par de escenas ahí, pero no le dan todo el papelazo que le dieron en Phantom Menace. Aquí es más, creo que escucharon a los fans y dijeron, este personaje no va a vender nada, pero tampoco podemos hacerlo desaparecer, así que bueno, vamos a darle un papel menor. Pero lo que sí nos ha dejado Attack of the Clones ha sido uno de los temas de amor más reconocibles y más queridos y más apreciados de la franquicia. Y estoy hablando de Across the Stars. Y bueno, básicamente eso ha sido mi opinión de Attack of the Clones. No quiero ponerme muy denso, por eso trato de hacer bastante fugaces o bastante acotadas mis opiniones, ¿no? No quiero ponerme muy denso. Y después tenemos mi película favorita de Star Wars, que es Revenge of the Sith, el episodio 3. Seguimos pecando de lo mismo, un mal guión, malos diálogos. Hayden Christensen está un poco mejor porque ya no es el adolescente berrinchudo que vimos antes, pero su actuación sigue sin convencer mucho. Vuelvo a decir, culpo a George Lucas por eso, no a Hayden Christensen. Porque después lo he visto en otras producciones, en series, y creo que su personaje está mejor enfocado. Entonces yo creo que George Lucas es quien no sabe dirigir un actor. Y me parece que es una peli que realmente simboliza y representa y muestra lo que más nos gusta de Star Wars. Tiene duelos de sables a cada momento. Tenemos mucho más belicismo, es más épica, la carga emocional es bastante potente. Es una peli que realmente muestra lo que es el horror de la guerra en el contexto de Star Wars, ¿no? Porque siempre colocan el contexto de la guerra, pero siempre como un contexto, nunca muestran. Y en esta película sí podemos ver lo que es la guerra, y evidentemente es una música mucho más lúgubre, más oscura. Está marcada, según he visto, por requiems, ¿no? Sobre todo el final de la peli está marcado por el tema del requiem, porque bueno, la muerte es un tema bastante recurrente en la franquicia también, ¿no? En la muerte de la madre de Anakin, podemos ver la muerte bueno, vamos a decirlo, de Padme, la muerte de Anakin, porque básicamente la película simboliza la muerte de Anakin y el nacimiento de Darth Vader. Entonces, es una peli con una carga emocional bastante potente. Nuevamente, John Williams vuelve a romper la película con su trabajo musical, sobre todo con una partitura que recuerda un poco a Duel of the Fates, que se llama Battle of the Heroes, que básicamente se aparece en lo que es el duelo de sables entre Anakin y Obi-Wan, Anakin ya convertido en Darth Vader. Y es una partitura bastante interesante también. Es una partitura que, como dije, recuerda mucho a Duel of the Fates y vuelve a combinar la religiosidad con las voces lamentándose y el tono bélico y conflictivo de la partitura.
Y la verdad que es una peli que yo disfruto muchísimo verla. Es una peli entretenida, es una peli que es ágil, tiene el ritmo vertiginoso que le falta a Phantom Menace y Attack of the Clones. Entonces esta peli tiene todo lo que las otras pelis carecen, entonces como que se destaca mucho, se destaca demasiado de estas otras dos pelis que han sido proyectos fallidos, y esta peli, bueno, ha reivindicado mucho la franquicia, realmente. Y durante años este fue el cierre y se consideró a Star Wars como una película de 6 capítulos, de 6 episodios, hasta que George Lucas vendió Star Wars y sus propiedades a Disney. Creo que fue por no sé cuántos mil millones de dólares, no lo sé, fue un derroche de lo que gastó Disney para comprar esto, ¿no? Y anunciaron que iban a hacer una nueva trilogía, trayendo de regreso a Mark Hamill, a Carrie Fisher y a Harrison Ford. Creó un hype impresionante, la gente enloqueció, la gente estaba como loca tratando de saber de qué iba la peli. El avance, el tráiler fue también bastante buscado, fue muy reproducido también, y levantó mucho las esperanzas de que Star Wars, bueno, que podía ser lo que había sido, porque se podía ver el tono retro, y el título también daba una sensación bastante prometedora, que era The Force Awakens, el despertar de la fuerza. ¿Qué sucede con The Force Awakens? Nos presenta a un personaje que es complicado quererlo porque no es un personaje muy carismático. Y estoy hablando de Rey. No es culpa de Daisy Ridley, antes de que alguien me diga que Daisy Ridley es una mala actriz. Es una actriz promedio, no es Meryl Streep, no es Olivia Colman, pero no es una mala actriz. Tenemos el personaje de Finn, de John Boyega, menos carismático que Rey. Tenemos el personaje de Kylo Ren, de Adam Driver, que es uno de los mejores personajes de esta trilogía secuela. No es tan carismático, tiene un tono medio de adolescente berrinchudo también, como estilo Anakin en Attack of the Clones, pero menos. Es una copia bastante bastardeada de Darth Vader. Lamentablemente hay que decirlo, no es una linda adaptación de Darth Vader, copia mucho lo que es el diseño de Darth Vader. Entonces se nota mucho la influencia que quieren imponer en esta película para dar esa sensación de nostalgia. El Poe Dameron de Oscar Isaacs es posiblemente el mejor personaje de esta trilogía secuela, y es el que menos importancia se le da, porque se nota el carisma que tiene este actor, que ya lo hemos visto en otra producción, por ejemplo Moon Knight de Marvel, también una de las mejores series de Marvel. Se destaca por el carisma de este hombre, y con el personaje de Poe Dameron hace exactamente lo mismo, hace una presencia potente, y simplemente con su presencia y con ese sentido del humor bastante curioso que tiene. Yo creo que es un actor que tendría que hacer más comedia, porque la verdad que tiene un tinte de... tiene un timing muy firme para la comedia. Me parece que es un actor que en una comedia con un humor bastante sarcástico sería brillante, sinceramente. No sé si ha actuado en alguna comedia, tal vez debería buscarlo. Si llegan a saber alguna comedia con Oscar Isaacs, déjenme en los comentarios, por favor. El problema con The Force Awakens es que la trama es exactamente igual a New Hope. Es exactamente igual. Es el mismo desarrollo. Trata de un droide que tiene un archivo que es importante para la resistencia. En A New Hope eran los diseños de la Estrella de la Muerte, y aquí es un mapa para llegar a Luke Skywalker. Pero ahí queda. No ofrece nada nuevo salvo efectos visuales y un poco la onda retro de la trilogía original, porque la trilogía precuela fue muy criticada por hacer un abuso importante de la pantalla verde, del croma. Bueno, en esta volvimos al retro, pero con efectos visuales mucho mejores. Pero se sintió como que habían hecho A New Hope, una remake de A New Hope. Eso fue lo que yo sentí cuando la vi.
Y bueno, eso le quita un poco de mérito, sinceramente. Pero revitalizó la franquicia, fue una recaudación impresionante lo que hizo. Y propició la creación de esta nueva trilogía. Pero antes de llegar al episodio 8, se estrenó Rogue One en el 2016. Protagonizada por Felicity Jones y Ben Mendelsohn, y no me acuerdo quién más estaba, creo que estaba Matt Mikkelsen, estaba Forest Whitaker también, me acuerdo. Rogue One es una peli que yo no le tenía mucha fe cuando la fui a ver, sinceramente, ni siquiera sé por qué la fui a ver no teniéndole fe. Pero he escuchado muy buenos comentarios de la peli, me gustó, pero la he visto solo una vez, no es una película que yo haya revisitado. Tiene un final trágico, como ya sabemos, y es un final que ya anticipamos cómo va a surgir. Es una peli básicamente hecha para ganar dinero, porque no hay sorpresas, no hay verdaderas sorpresas en la película. Porque ya sabemos cómo va a resultar el plan de los rebeldes, ya sabemos quién está detrás de todo, ya sabemos quién... qué va a pasar con los malos, qué va a pasar con los buenos, ya sabemos esas cosas. Posiblemente la escena más épica de Rogue One sea la escena del pasillo con Darth Vader. Es esa, no hay de otra. Es una escena que realmente es, no dura mucho, dura un par de minutos, pero realmente es una escena muy, muy potente y es la escena, yo creo que es la escena con la que todo el mundo se va de la sala de cine. Te quedas pensando en esa escena. No puedo dar una visión muy global de Rogue One, por eso la he visto una vez, pero me dio una muy buena impresión, me gustó mucho. Y resurgió mi fe en que, que Disney sabe lo que está haciendo con Star Wars. Bendita inocencia de la mía. Pero bueno, la verdad que me parece que Rogue One fue el último acierto de Disney con Star Wars. O tal vez el único acierto, si tomamos en cuenta el tema de The Force Awakens con el New Hope. Pero me ha gustado Rogue One, me ha gustado. El problema empezó el año siguiente, en el 2017, cuando se estrenó The Last Jedi. Cambio de director, cambio de guionista, cambio de tono, cambio de todo. Es una peli que fácilmente podría ser considerada una parodia de Star Wars. Rian Johnson hace una cinta mucho más cómica, mucho más, por casi decir que ridiculiza un poco los personajes, sobre todo el personaje de Luke, que fue tan reverenciado en la trilogía original y que ya todos estamos diciendo, bueno, vamos a ver cómo sigue la historia de este personaje tan épico, y no le hace justicia para nada. El propio Mark Hamill dijo, este no es mi Luke Skywalker, yo simplemente hice el trabajo que me pidieron, pero este personaje no me ha gustado. El personaje de Rey sigue siendo un Deus Ex Machina con patas, porque todo le sale bien de alguna forma. Esa conexión que tiene con Kylo Ren no cierra mucho tampoco, porque básicamente no son parientes, no son nada, y están conectados. O sea, parece que aquí todo el mundo conecta con alguien de alguna forma. Lo mejor convenga la trama. Es una peli muy desordenada. Me parece que no sabían qué hacerle. El problema con esta trilogía es que Disney compró los derechos de Star Wars y quiso hacer las películas, pero no sabe usarla, no sabe usar esta propiedad. Es como el niño que quiere un juguete y molesta y patalea y grita porque quiere el juguete, y cuando se lo compra no tiene ni idea de cómo usarlo. Así que no sabe cómo usarlo, así que lo usa como puede y lo rompe. Y bueno. Es lo que ha hecho Disney con Star Wars. No sabe usar la franquicia y ha sacado aberración tras aberración tratando de levantar, y no pueden, no han podido. Y The Last Jedi fue una decepción tremenda. Es la primer peli que no muestra un duelo de sables. Yo salí indignadísimo del cine por eso. El personaje de Poe Dameron, de Oscar Isaac, se puede lucir un poco más en ese ámbito de comedia, pero un poco más porque su personaje tampoco es tan relevante. Introducen el personaje de Rose, una chica
que ningún fan la quiso, no fue su subtrama con Finn no fue relevante, o sea, no sé qué quisieron hacer con The Last Jedi. Me parece que es una película que la hicieron para poder cumplir con el plazo y dijeron, bueno, ha salido esto, genial, pero bueno, sáquenlo al mercado y vemos cómo la justificamos. Pero no, para nada, no me gustó The Last Jedi. Y la verdad que esa escena de Leia volando por el espacio, no. Es un Deus Ex Machina tras otro, es impresionante. No sé si alguna vez se molestaron siquiera en querer justificar lo que hicieron. No lo sé. Pero es una peli que no tiene mucho sentido, sinceramente. O que Rey domine la fuerza de esa forma impresionante en tan poco tiempo. También es otra cosa. Pero no me ha gustado, para nada me ha gustado. Después de eso tenemos Solo, estrenada en el 2018. Pequeña declaración de sinceridad. Vi Solo hace unos días solamente para hacer este vídeo porque nunca me interesó ver Solo. Creo que a nadie le interesó ver Solo, es la única película de Star Wars que fracasó en taquilla. Vi por qué, vi la peli, vi por qué fracasó. ¿Es una mala peli? No. Es una peli innecesaria, es predecible, es aburrida de a ratos, porque no tiene nada interesante, no cuenta nada que nos interese realmente saber, la trama es muy básica, es una peli que yo creo que la hicieron para sacar algo ese año, ¿no? Tuvo un rodaje bastante accidentado, pero no es una buena peli. No es una buena peli y no es una mala peli, es una peli que la ves y después 2 semanas después te olvidas que la viste. Si no fuera de Star Wars, nunca recordarías ni el nombre del personaje principal. Es una peli básica, genérica. El actor que interpreta a Han Solo, no me acuerdo su nombre, no tiene carisma de Harrison Ford. Lo intenta, tiene alguna de sus posturas más clásicas, pero no tiene carisma de Harrison Ford para nada. Hay una historia de amor en esa película que no tiene cabida para nada. Quieren colocar un enganche con la presencia de Darth Maul, de Phantom Menace, que no va a ningún lado. O sea, lo colocaron allí para que la gente diga, Dios mío. Pero no va a ningún lado eso. La historia de amor es fallida. Podrían haber colocado en su lugar a un hombre y habría sido exactamente lo mismo. Su papel no cambia, excepto una escena de besos en un armario. Pero fuera de eso no cambiaría. Pero no es una peli. Yo no la volvería a ver, sinceramente. Entonces, es una peli que no cuadra. No me gusta. Me entretuvo, pero no me gustó. Y me di cuenta por qué fracasó, porque es una peli que nadie pidió. Todo el mundo pedía una película de Obi-Wan. Nadie quería una película de Han Solo. Hicieron la película de Han Solo y después hicieron una serie con Obi-Wan. O sea, como les dije, un niño berrinchudo con un juguete que no sabe usar. Eso es Disney. Y después tenemos 2019. Tenemos Rise of Skywalker. Pocas veces en mi vida he salido tan decepcionado de un cine como cuando salí de ver Rise of Skywalker. Pésimo guión, pésimos personajes, pésima resolución, pésimo todo. Palpatine vuelve, nadie sabe cómo. Snoke, que era el líder supremo en Force Awakens y en Last Jedi, era un clon fallido de Palpatine. No sabían por dónde sacarla. Rey, que se había creado un montón de teorías de que podía ser hija de Luke, hija de Obi-Wan, hija de no sé quién, no, nieta de Palpatine, que de hecho ni siquiera era un hijo de Palpatine, era un clon. Entonces, esta es la verdadera ataque de los clones, porque hay clones por todos lados. Hay un par de escenas que se salvan, o tal vez una. La escena en la que Kylo Ren se encuentra con el fantasma de Han Solo me parece la única
escena acertada de la película, que tiene una referencia a The Empire Strikes Back, cuando Kylo Ren, que ahora vuelve a ser Ben Solo, habiéndose pasado al lado luminoso, no sabe qué decir, quiere decirle a su padre que lo quiere, pero no le salen las palabras, y Han Solo le repite lo que le dijo a Leia en The Empire Strikes Back: I know. Esa parte estuvo linda, pero el resto de la película es un desastre. Es espantosa, es un caos andante, y realmente me parece que es una peli que no debió haber sido. Tuvo que haber sido enfocada de otra forma. Había visto los diseños de Colin Trevorrow para su versión del episodio 9, que iba a llamarse Duel of the Fates, justamente como el tema musical de Phantom Menace, y me parecía una peli mucho más interesante, sobre todo por los artes conceptuales que vi. Creo que había visto también un desglose del guión. Era algo mucho más interesante, pero no, prefirieron traer de vuelta a J.J. Abrams y hacer este espantajo. Bueno, por eso no han salido más películas de Star Wars hasta ahora, ¿no? No saben qué hacer, entonces han sacado serie tras serie tras serie tras serie y no saben cómo remontar, porque la única serie que han tenido con rating elevado ha sido de Mandalorian, y yo en lo personal Mandalorian es una serie que no la entiendo, he querido verla 2 veces, no paso del 3er capítulo porque no me interesa, pero bueno, a mucha gente le gusta y están en su derecho de que les guste, pero a mí no me ha gustado de Mandalorian, sinceramente. En lo que ha sido series, he visto Obi-Wan, he visto Ahsoka, he visto The Acolyte, y creo que ahí me he quedado. Pero bueno, esa ha sido mi apreciación de las 9 pelis, de las 11 pelis de Star Wars. También quiero hablar de uno de los pilares más importantes de Star Wars, que es la espiritualidad. Ya le había hecho connotaciones en la música, ¿no? Pero me parece que una de las cosas que hacen que Star Wars sea tan potente en lo que es la gente, ¿no? La recepción de la gente ha sido que llega a la gente de una forma bastante espiritual, en cierta forma. Tampoco vamos a ponernos muy teológicos, pero, por ejemplo, evidentemente el concepto de la fuerza es una fuerza viviente, no se le llama Dios, no se le da ningún nombre, simplemente la fuerza, para que cualquier persona de cualquier origen, de cualquier religión, de cualquier bagaje cultural que tenga, pueda sentirse relacionado. No cierra la puerta a nadie religiosamente, pero siempre está presente, es un dador de vida, de conocimiento. Entonces uno puede sentirse identificado con el tema de la fuerza, ¿no? Otra forma de expresar la religión que había tenido George Lucas para Star Wars había sido tomar el personaje de Anakin y darle un contexto más mesiánico. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que básicamente le da a Luke Skywalker un contexto casi similar al de Jesucristo, ¿no? Pueden ver el post que hice, la publicación que hice sobre este tema en mi Instagram y en mi Facebook. Pero básicamente, sumemos los puntos. Nació de una madre virgen, está destinado a traer la paz y la armonía a la galaxia, hace el sacrificio mayor para poder cumplir su destino, conserva su bondad aunque esté sufriendo, está destinado a ser el más poderoso de todos los Jedi y de todos los seres vivos, o sea, casi, como diría Nietzsche, un superhombre. Y sé que hay alguna cosa más que me estoy perdiendo, pero el contexto es ese. Anakin Skywalker básicamente es como un Jesucristo en el universo de Marvel. Entonces es básicamente un Jesucristo corrompido, porque de hecho el demonio, Palpatine, lo seduce con que puede darle más poder y puede quedarse con su esposa y dominar la galaxia, y lo seduce con poder y con toda esta gloria que él tanto quiere. Y él cae, se vuelve un villano, masacra a la galaxia, pero siempre desde el punto de vista de que él piensa que está haciendo lo correcto. Él piensa que está haciendo lo correcto, perdió a su mujer, perdió a sus hijos, y sigue convencido de lo que está haciendo. Recién cuando ya está en la meta, en el final,
se da cuenta de que no está haciendo las cosas bien. De hecho, podemos verlo en Revenge of the Sith, después de que él masacró a los separatistas, hay un plano de él mirando desde un palco de Mustafar y se puede ver su rostro con lágrimas. O sea que él sabe que las cosas están mal, pero está convencido de que está haciendo cosas mal por un bien. Básicamente es eso. Pero tiene ese origen, ¿no? Es un origen bastante mesiánico. El hecho también de que su apellido sea Skywalker y que literalmente signifique caminante de los cielos. Entonces, son referencias que no han pasado muy... Algunas pasan más desapercibidas que otras, pero están ahí. Así que, bueno, básicamente esa ha sido mi apreciación de lo que ha sido las pelis de Star Wars. Hemos hecho un pasaje también por la música, que es inseparable las películas de Star Wars de su música, porque realmente ha sido parte de este lenguaje que ha creado, ¿no? Pero bueno, sé que vienen nuevas películas. Creo que va a aparecer una con Ryan Gosling, creo que se llama Star Wars Starfighter, pero no sé en qué punto está. No sé si está en preproducción, no están por filmarla, no lo sé sinceramente. Y hay muchas pelis que están desarrollándolas, pero bueno, Disney es un poco inconstante en eso. Pero bueno, esta ha sido mi apreciación de las películas de Star Wars. Espero que les haya gustado. Les pido por favor que se suscriban al canal, que eso me ayuda muchísimo. Compartan el contenido, dejen su comentario con su película favorita de Star Wars o con cualquier comentario que quieran hacer de las cosas que he dicho. Síganme en mi Facebook, en mi Instagram y en mis threads. Y bueno, básicamente les quiero dejar con un deseo y una petición, que es que sean muy felices, que siempre lleven al cine en sus almas, y por hoy quiero agregar simplemente que la fuerza los acompañe. Así que nos estamos viendo.